Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, tenemos que agradecer a la Real Sociedad Económica Matritense del país que haya tenido la gentileza de cedernos esta sala tan prestante, tan magnífica, para la presentación de la obra del doctor Sol. Yo les hablo en este caso como representante de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, que es una entidad presente en 20 universidades, tanto americanas como europeas, y que agrupa a unos 120 doctores y doctorandos especializados en la Edad Moderna y en las investigaciones sobre la monarquía hispánica. En esta ocasión ya tenemos un acuerdo de colaboración con la Matritense. Ya celebramos el pasado otoño un congreso internacional de archivística y humanidades digitales, y hoy tenemos pues la suerte de venir a presentar una obra que ha sido elaborada por uno de nuestros socios, en este caso el doctor Sol. Venimos a presentar la obra Lágrimas del Renacimiento en España, el canto llano en las lamentaciones de Jeremías en polifonía, escrita por el doctor Manuel del Sol, que es doctor en Madrid, máster en Londres, profesor de musicología en la Universidad de Salamanca, con los hitos en su carrera del doctorado, el máster de música hispana y grado en Historia y Ciencias de la Música. También ha trabajado como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Musical de la Universidad de Londres, investigador postdoctoral graduatoria di mérito en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, investigador postdoctoral Juan de la Cierva del Gobierno de España dentro del proyecto de investigación I+D+I, la obra musical renacentista, con sede en la Universidad de Valladolid. Podemos destacar que su principal línea de investigación está centrada en la recuperación y difusión del patrimonio musical español e hispanoamericano a través de ediciones musicales, conciertos, grabaciones, espectáculos escénicos y publicaciones científicas, con especial interés hacia el canto llano y la polifonía hispana en la Edad Moderna. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas como Journal of Medieval Iberian Studies, Early Music, revista de musicología, cuadernos de investigación musical, Bajo Palabra, Historia y Genealogía, y publicaciones colectivas en Brepols, Tirán lo Blanc, Instituto de Ciencias Musicales y Silex. Su primer libro colectivo, junto a Javier Suárez Pajares, editado por la Universidad Complutense de Madrid, Estudios Tomás Luis de Victoria Studies, editado en Madrid en 2013, fue valorado como una gran aportación a la bibliografía sobre Victoria en revistas científicas especializadas. Ha trabajado con grupos profesionales de prestigio internacional, entre los que destacan sus colaboraciones con Ensemble Plus Ultra, Michael Num y Capella de Ministres Carles Magraner. Ha sido finalista igualmente en los premios internacionales de música clásica y en la categoría de Early Music en el año 2020 con el CD Super Lamentaciones de Cristóbal de Morales, y como decimos, pues es un muy ilustre miembro de nuestra Asociación Española de Jóvenes Modernistas, y para nosotros es un placer, pues en este marco incomparable del que podemos disfrutar gracias a nuestros amigos de la Real Sociedad Económica Matritense del país, pues darle la palabra y que nos ilustre sobre esta obra de gran interés, Lágrimas del Renacimiento en España, el canto llano de las lamentaciones de Jeremías en polifonía. Y antes de darle la palabra, simplemente destacar que a nuestra izquierda tenemos al catedrático de la Universidad Complutense. Es un gran lujo contar esta tarde con él, don Álvaro Torrente Ballester, que le dirigió la tesis al doctor Sol, y que pues después también tendremos oportunidad de contar con su intervención. Y ya, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo y colega Rafael. Pues la verdad es que también, lógicamente, quisiera empezar agradeciendo a la Real Sociedad Matritense por acoger este evento, que para mí, pues desde el punto de vista profesional y personal, es tan especial. Por supuesto, también agradecer a la Asociación de Jóvenes Modernistas, especialmente a su director Héctor Linares, y a la nueva presidenta entrante Marina Perruca de la Universidad Rey Juan Carlos I, por la amable invitación a poder apadrinar este acto.
Y por supuesto hay muchas instituciones que, bueno, posiblemente pueda hacer referencia a lo largo de mi intervención, pues para cortar algo que forma parte de un muy importante de la vida personal y profesional, que es la presentación de este libro, Lágrimas del Renacimiento en España, que espero que encuentren algo de interés, ya que les debo de agradecer ya desde el principio que estén aquí presentes, dedicándome también su tiempo a escuchar una investigación que en principio suena lamentable por su propio título, así que doblemente agradecimiento por esta cuestión. Lo primero que habría que comentar es la aportación principal del libro, pues viene a contar o posiblemente a describir una historia que no había sido contada, pero que existía en la propia tradición de la música hispana. Y es un repertorio especialmente interesante vinculado con la Semana Santa, y son las lecturas de Jeremías que se insertaron dentro de la liturgia católica desde bien temprano del siglo XV. Ya tenemos testimonios para narrar ese símbolo judío-cristiano entre la imagen de Jesucristo, la pasión, muerte, con la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando de unos textos realmente dramáticos, y hay una parte importante del libro que viene pues a explicar cómo funciona el oficio de tinieblas, que muy probablemente es uno de los ritos más dramáticos y luctuosos que tiene el calendario litúrgico cristiano. Estamos hablando de un repertorio y de una tesis no escrita que realmente posiblemente fue uno de los motores principales de esta investigación, y es que, bueno, pues como vengo hablando bastante tiempo, pienso que los compositores, especialmente en el repertorio de Semana Santa, creo que tuvieron ese mérito o ese reto personal de hacer música para estos momentos tan dramáticos. Y en cualquier época de la historia, creo reconocer que intentaron poner el mayor de su arte en estos repertorios, específicamente también en las lamentaciones, y que por supuesto que es un repertorio que incluso hasta para la composición no de histórica, sino hasta hoy, es un reto realmente difícil de abordar para los compositores de vanguardia. No sin antes, pues quizás la parte fundamental del libro es de hablar de una tradición que hubo aquí, especialmente la tradición hispana, y en resumidas cuentas es interesante observar cómo las fuentes hablan por sí solas de dos fenómenos muy importantes, y es la institución o la introducción de la lex romana, es decir, la abolición del antiguo rito hispano, que supuso la introducción de la liturgia romana en nuestra tierra. No consiguió eliminar las melodías del canto llano de tradición hispana. Y si vamos más adelante, el Concilio de Trento, que por supuesto, pues bueno, desde el punto de vista de la musicología, este libro viene a demostrar, al menos desde el caso de las lamentaciones, que es un tema que ha sido mal comprendido y a menudo pues mal interpretado en relación a las cuestiones musicales, y tampoco consiguió, digamos, tampoco eliminar esas melodías propias de la tradición. Y eso es muy interesante, es decir, lo que viene a completar esta investigación junto con otros repertorios similares, como los himnos, como los oficios de difuntos y algunas partes del Evangelario con música, vienen a decir fundamentalmente que dentro de la liturgia cristiana, en aquellos repertorios donde los textos coincidían, precisamente las lamentaciones es uno de ellos, la tradición hispana se mostró siempre muy reacia a incorporar las melodías gregorianas o romanas. Piensen, no sé si están muy familiarizados con este tema de estudio, pero en el siglo XI, con la abolición del rito hispano, conllevó una renovación de los textos litúrgicos y con ello también algunas de las melodías. Es decir, fue un momento de hibridación entre el repertorio romano y el repertorio hispano. Y aquí es donde estas melodías precisamente sobrevivieron. Sobrevivieron fundamentalmente, creo yo, también por una cuestión no solo de la tradición, sino también, quizás eso es difícil de demostrar, por la propia belleza que pueden tener esas propias lamentaciones. Porque si me permiten, aunque sea un poco a media tarde, estas lecturas se hacían dentro de la tradición romana con un simple tono llano, muy próximo a lo que nosotros estudiamos como el modo sexto, que es una recitación, una melodía muy sencilla. Fa, sol, la, 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 si, la, sol, la. Fa, sol, la, 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 si, la, sol, la. Modo se de sol, civitas plena populo. Y hay que pensar que durante casi 5 capítulos que incorpora el libro de las Lamentaciones, podemos fácilmente imaginar, dentro de la dramaticidad del momento, pues llega a ser muy monótono escuchar una misma melodía.
En cambio, las melodías hispanas, si me permiten, no equivocarme y perdonen las faltas, estamos hablando de unas melodías que tienen unas características muy singulares. Una de ellas es que no solo se construye sobre una melodía, lo que nosotros llamamos una cuerda de recitación simple, que es lo que acaban de escuchar, sino que tiene esa característica que es propiamente hispana, y otros estudios apuntan a su confirmación, de incorporar una cuerda de recitación doble. Y eso hace que la melodía pues tenga un mayor ámbito melódico y posiblemente pues estéticamente para nuestros oídos modernos pues quizás más hermoso, si me permiten, ¿no? Por ejemplo, podría ser Quomodo sedet solas civitas plena populo, pacta es quasi vidua popula gentium, pacta es quasi vidua creo que es realmente significativo que se pudieran conservar estas melodías no solo por eso, sino porque también pensando en nuestra propia experiencia, y además es una fortuna de nuestras investigaciones, sabemos que la música se inserta de una manera muy especial en nuestra memoria, en nuestro sistema límbico, lo que hace que tengamos una percepción de la emoción y de la música que hacen que hasta incluso, aunque es otro tema totalmente distinto, nuestros enfermos de Alzheimer posiblemente no puedan conocer el entorno próximo en el que viven, pero saben perfectamente y se acuerdan muy bien de las melodías que han recordado. Es decir, estamos hablando de las melodías y de una transmisión melódica de las lamentaciones, desde melodías que podemos datar aproximadamente desde el siglo IX, que han perdurado hasta hoy, y que las diversas intervenciones de la Iglesia desde un punto de vista de la ordenación de la liturgia y de los textos tampoco fue capaz de hacer que la Iglesia hispana, por decirlo de una manera, claudicase frente a estas melodías. También el libro argumenta otro punto fundamental, quizás más desconocido, es que el propio Felipe II, en este momento de la implantación del Concilio de Trento, se dirige y escribe a Roma directamente para permitir que se pudieran conservar estas melodías y que tuviesen permiso en sus propias tradiciones para no entrar en un conflicto, digamos, melódico o musical. Y aquí es donde entra una de las partes vehiculares del libro, que está estructurado precisamente en el Concilio de Trento, haciendo un estudio de todos los repertorios del canto llano y de la polifonía desde antes del Concilio Tridentino y su posterior implantación en adelante. Así que también está el elemento político de Felipe II, que se involucró de una manera muy directa para hacer principalmente favorecer que las propias diócesis importantes de España, como puede ser el Primado de España de Toledo, donde indudablemente hablamos en nuestro argot musicológico del canto llano toledano, pues pudiese ser admitido claramente por la Iglesia, y así fue. Así que desde un punto de vista, digamos, totalmente oficial, las bulas papales confirmaron esta postura de Felipe II, y de esta manera pues también hicieron algo muy importante, que es en la época de la polifonía lo que se observa en este repertorio es precisamente que estas melodías del canto llano, que sobrevivieron de manera manuscrita, al incorporarse a la imprenta musical, los polifonistas de la época lo que utilizaron como base fundamental para escribir sus obras polifónicas, es decir, sus versiones polifónicas de las lamentaciones, lo hicieron precisamente sobre estas melodías tradicionales que se habían transmitido de manera ininterrumpida, podemos decir prácticamente desde la Edad Media. Así que estos son los temas fundamentales que voy a tratar muy brevemente, porque tampoco quiero abusar mucho de su tiempo. Y hay dos puntos fundamentales en lo que podemos decir la música del Renacimiento. ¿Cuál es la banda sonora de la música del Renacimiento? Estamos muy acostumbrados a escuchar la polifonía en concierto, pero realmente la banda sonora fue el canto llano, y sobre ese canto llano los polifonistas renacentistas hicieron sus versiones polifónicas, especialmente con un fin litúrgico. Así que también estamos hablando de un corpus documental que ha reunido o ha estudiado aproximadamente cerca de 160 compositores, unas 800 lamentaciones y cerca de 100 cantorales, con el ánimo de hacer un estudio comparado que podamos extraer conclusiones determinantes, no solo entre lo que hicieron los polifonistas y cómo funcionó este repertorio en la España de los siglos XV, XVI y principios del XVII, sino hacer una relación y una comparación puntual también con el contexto de la música europea, para
para comparar fundamentalmente algo que ya he venido pues anticipando desde el principio de mi intervención, que es que los polifonistas en el Renacimiento en España principalmente cultivaron las melodías del canto llano hispanas, mientras que los compositores europeos, donde fueron más permeables a la asimilación de la reforma gregoriana desde el siglo XI y después más aún con el Concilio de Trento, basaron sus versiones polifónicas en el tono romano que les conté en un primer lugar. Eso es una cuestión identitaria importante que forma parte también de una cultura propia y distinta que hemos tenido en nuestro país o en la España de la Edad Moderna, y que por supuesto forma parte de un contexto mucho mayor dentro de lo que sería un análisis general de la monarquía hispánica, porque estamos hablando que estas melodías del canto llano y también versiones polifónicas de estos autores, que algunos les citaré a continuación, pues se cantaron con una prontitud realmente especial y rápida en Manila, en Lima, en Cuzco, en México, prácticamente de una manera global, como ahora está tan de moda hablar de estos temas. Principalmente, una de las conclusiones que se puede anticipar ya es que hay una cierta independencia entre las coronas de Castilla, Aragón y también Portugal. Al analizar los libros de canto llano de estos reinos, se observan características comunes que pueden hacer referencia realmente a una identidad común de raíz hispana, que podríamos más o menos vincular con el repertorio hispano-visigótico, aunque eso es bastante más discutible, pero en cualquier caso sí que estamos hablando de unas melodías que son distintas al contexto gregoriano romano. Y por otro lado, también entre el estudio comparado de los libros de canto llano en Castilla, Aragón y Portugal, también se observa una cierta división también política, que también es litúrgica y que también es musical, porque aun teniendo una misma base de sonoridad, si me permiten, hispana, también tienen sus ciertas diferencias. Así que este libro viene a conciliar quizás dos posturas enfrentadas, una anterior basada en los estudios de Casiano Rojo, Germán Prado, que hacen referencia a que había un único tonos español, y otros estudios recientes de la profesora Jane Hardy, que analizando un estudio muy concienzudo junto también con las aportaciones de Robert Snow acerca de estos libros de canto llano, pues vinieron a comentar y a insistir en que había una cierta variedad de melodías. Y realmente este libro viene a conciliar las dos posturas, que en cierto sentido tienen razón, porque por un lado este libro demuestra que hubo un tono dominante hispano, que fuera el que realmente se cantó de manera hegemónica en el territorio, y que también los polifonistas, al componer sus versiones polifónicas del género, lo utilizaron. Y por otro lado también existe cierta variedad entre algunas de estas digamos, tradiciones más regionales o locales, como podemos situar. Así que bueno, tampoco debe alarmarnos de que desde un punto de vista político la corona de Castilla-Aragón tuviese su independencia, porque también las fuentes musicales apuntan a esta independencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en la palabra quomodo obstesit caligine, después del alef, ahí vemos el tono dominante hispano, y he traído este ejemplo musical porque ven precisamente, si me deja el puntero, bueno, en la palabra subo aquí abajo ven como unas notitas anotadas justamente debajo, y eso es un testimonio de una práctica de improvisación que realmente se escribe después de ser escrito el manuscrito. Esto es una obra compuesta a dos voces, pero que en algún momento se le incorporó una tercera voz para destacar algunas palabras del verso. Y es bueno, pues es interesante ver este ejemplo, porque los orígenes polifónicos de las lamentaciones en España, pues de momento este libro, aunque también está basado en otras aportaciones de eminentes musicólogos como Alfonso y Vicente, pues datan como las fechas más tempranas documentales de la interpretación polifónica de las lamentaciones en 1483, lo que retrasa aproximadamente cerca de una década otras referencias que tenemos en la Capilla del Papa, donde se admiraba de una manera muy especial a los cantores hispanos que trabajaron en la Capilla del Papa en la transición del siglo XV al XVI por sus cualidades extraordinarias en el canto precisamente de las lamentaciones. Y por supuesto, el corpus de cantollanístico que nutrió este repertorio, los polifonistas más prestigiosos de la tradición hispana, pues cultivaron el género y se aproximaron de una manera bastante interesante e importante.
tanto como los compositores españoles que trabajaron al servicio de instituciones españolas, como otros compositores españoles que trabajaron en otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, la Capilla Real. En este compendio de compositores, que posiblemente a lo mejor no estén muy familiarizados con ellos, destaca una figura fundamental que es Cristóbal de Morales, porque precisamente no solo es uno de los músicos más admirados de su época, y posiblemente durante 200 años, como siempre ha defendido nuestro querido Robert Stevenson, sino también porque es un caso especialmente interesante. Estamos hablando de un compositor educado en la tradición española que, cuando se acerca a la práctica de la capilla papal, entiendan la capilla del Papa como la capilla de música religiosa más importante del orbe, en concepto del tiempo, la aproximación que hizo al género de la lamentación es especialmente interesante porque tiene una lectura institucional. Mientras las composiciones de las lamentaciones de Cristóbal de Morales, cuando fueron algunas de ellas compuestas en su periodo romano, no percibimos el uso de una melodía romana estricta. Es decir, está ciertamente evitado o escondido, pero tampoco hace un uso de la tradición hispana. Pero curiosamente, a los pocos 2 años de abandonar su plaza en la capilla del Papa, y viene a ocupar el prestigioso puesto de maestro de capilla de la Catedral de Toledo, recordemos que era la primera de España y posiblemente pues la plaza más prestigiosa para un maestro de capilla en esta época, precisamente sí que hace un uso muy estricto de las melodías hispanas o toledanas de la época para hacer sus composiciones. Y esta lectura es realmente interesante, ver cómo un mismo compositor en un breve espacio de tiempo tiene 2 acercamientos diferentes a un mismo repertorio. Y en general lo que se aporta en estas cuestiones, para concluir en la cuestión de los compositores, es que precisamente el Concilio de Trento no determinó un uso obligatorio del canto llano romano, y tampoco, digamos, prohibió la música, como se ha instaurado un poco en una especie de bulo histórico. El Concilio de Trento no prohibió las prácticas, el uso de los instrumentos, sino que no se ocupó de esos temas y todavía dejó y permitió que se pudiesen utilizar melodías propias. Además, es interesante también destacar que desde que se legisla los textos que deben ser utilizados en la misa, con el breviario, o mejor dicho, con el misale de 1570 y con el breviarium romano de 1568, que son, digamos, los textos que debieron de definir la práctica litúrgica, vemos que en el caso de las lamentaciones el breviario de 1568 no fue el texto litúrgico que definió la práctica de este género, sino que, curiosamente, y esto es muy sorprendente, fue la tradición textual de la Iglesia de Roma, como Iglesia romana. Esto tiene un impacto muy importante en los compositores postridentinos, especialmente desde Palestrina, que ya empezamos a ver que dentro de una selección libre que hubo de textos, Trento ya especifica claramente los versos que deben ser puestos en polifonía, y esos son los textos que ponen en música los compositores de esta época. Y es tan interesante como que ya desde las primeras décadas de la instalación del Concilio de Trento y su desarrollo en España y en Portugal, la asimilación de Trento fue realmente casi inmediata para la época en la que vivimos. Y esa es también posiblemente una de las grandes aportaciones que puede tener este libro para los estudiosos y aficionados a este repertorio de la Edad Moderna, que puedan comprobar que algunas desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista musical, cómo funcionó este repertorio. Sobre la interpretación en el Renacimiento hay que hacer varios usos de este repertorio. Uno está en las capillas eclesiásticas, en catedrales, colegiatas, iglesias, conventos y monasterios, las capillas reales y las capillas nobiliarias. Y por otro lado también están los contextos extralitúrgicos del repertorio, en donde también tenemos noticia y documentación que se cantaban a los versos de las lamentaciones con un fin de entretenimiento o puramente devocional, fruto de la vida eminentemente religiosa de esta época. La práctica de la litúrgica de las lamentaciones en el contexto hispano es muy interesante, porque las lamentaciones dentro del oficio tiniebla son 9 lecciones o 9 lecturas las que se hacen a lo largo del jueves, viernes y sábado santo. Es decir, se deberían hacer 3 lamentaciones en el jueves santo, 3 lamentaciones en el viernes y otras 3 lamentaciones en el sábado santo.
Esto es un aspecto interesante porque en el contexto europeo todo apunta a que los compositores compusieron polifonía para las 9 lamentaciones como un ciclo completo global. Pero en la Iglesia hispana, especialmente el vaciado que pude realizar de todas las catedrales y también en Hispanoamérica, hacen o describen una lectura o una práctica común muy interesante, en donde en España, curiosamente, había un número muy reducido de lamentaciones. Precisamente, ¿por qué? Porque los compositores también están respondiendo a la necesidad litúrgica de su institución, y realmente solo se cantaba en polifonía la primera lamentación, mientras que la segunda y la tercera se hacían en canto llano. Eso también da muestra de la autoridad que tenía el canto llano en nuestra iglesia. También hay excepciones a esta práctica, como se pueden detectar en otras catedrales, y las lamentaciones en castellano se podían hacer posiblemente también improvisadas, que es otra práctica que hemos perdido y que realmente es interesante trabajar en ella. Y por supuesto, dentro de las prácticas extralitúrgicas, pues es interesante ver como dentro de prácticamente de la banda sonora de la música doméstica, como puede ser uno de los instrumentos más importantes del Renacimiento español, como puede ser la vihuela, pues detectamos también el cultivo de este repertorio y la transmisión de algunas de estas músicas, entre ellas, curiosamente, una de las lamentaciones de Cristóbal de Morales, dentro de estos libros que tienen un uso privado, doméstico, devocional, de entretenimiento o de también disfrute y de las habilidades técnicas de los intérpretes. Y por dar un cierto final, alguna idea puntual, ya que me gustaría ir terminando, es importante también concretar de una manera clara la suerte que tenemos aquellos que nos dedicamos a la musicología en relación al trabajo de transferencia cultural que se puede hacer. Y es que el fruto de estas investigaciones también pues he tenido realmente la oportunidad de conocer por el camino y trabajar con grandes músicos y con grandes instituciones que han podido llevar a cabo proyectos tan interesantes como fueron la recuperación de las lamentaciones de Cristóbal de Morales, que era un tema pendiente que no se había hecho, a través del Centro Nacional de Difusión Musical, y hacer el estreno absoluto de algunas de estas obras dentro de los conciertos. En este caso fue del Festival Internacional de Granada. Y curiosamente, pues el destino también ha querido que este disco haya llegado a la final de los premios internacionales de la música clásica, que para nosotros pues es un premio y un reconocimiento muy importante. No lo digo yo, sino que lo dicen los medios. Posiblemente puede ser comparado a los Oscars de la música clásica, y realmente ha sido no solo un orgullo, sino también una satisfacción personal importante poder llevar la música de un compositor español a una final internacional. Y aunque finalmente pues no se ganó, pero estar defendiendo la cultura y sobre todo la recuperación y el trabajo que ya se está haciendo una generación de musicólogos, que es mi caso, bien formada previamente por grandes maestros que hemos tenido, pues realmente creo que es un paso adelante y interesante. Y especialmente por eso, precisamente, porque la musicología tiene ese factor especial que hace que una investigación pueda pasar desde un archivo hasta la transferencia cultural a la sociedad. Estamos en un momento donde la universidad y la institución no puede vivir de cara a la sociedad, al pueblo, y de una manera muy directa, y también es muy emocionante pues poder tener la posibilidad de recuperar, trabajar con un patrimonio español enorme, poder extraer nuevas investigaciones, y especialmente emocionante es poder llevarlas a conciertos, a festivales, poder divulgarla por el mundo y que se ponga en valor nuestros grandes genios y nuestras grandes figuras en aras de hacer una transferencia cultural del conocimiento y del patrimonio que tenemos en nuestro país. Así que bueno, en este punto, para descansar un poco, sí que me gustaría ponerles un ejemplo musical extraído de esta música de Cristóbal de Morales, que viene y vemos realmente con la dramaturgia que tienen estos textos, la música, y especialmente sensible por el tiempo en el que estamos hoy inmersos por la guerra de Ucrania, ¿no? Que recogen una actualidad realmente que impresiona.
Bien, otro paso importante ha sido poder tener la posibilidad de trabajar en un proyecto muy especial, que es el Oficio de Tinieblas, dentro de un festival de reciente creación que se va a activar precisamente esta Semana Santa en el Monasterio de Uclés a través de la Fundación Fernando Núñez y del Laboratorio de Investigación Creativa, Laboratorio La Lab del Monasterio de Uclés, y de una colaboración también muy interesante hermanada con la Semana Religiosa de Cuenca, en donde vamos a interpretar precisamente una reconstrucción no estricta, pero sí aproximada con rigor histórico y a través de las nuevas tecnologías, de la vanguardia musical, de la mística y de crear también un ambiente especial y personal de búsqueda, de misticismo, de religiosidad en torno a la Semana Santa. En aras también de poder hacer una aproximación musical y litúrgica y poner en valor la comunidad de Castilla-La Mancha como un centro también de cultura, de tradición, de música y de vanguardia. Así que también, pues de una manera muy emocional también, porque me vincula de manera también personal con Uclés, es realmente una satisfacción enorme poder formar parte de este equipo de trabajo y del Festival de Música, Mística y Vanguardia que estrenamos este año. Y como mis colegas han hecho un trabajo que lo explican mucho mejor que yo, pues también voy a aprovechar su generosidad para ponerles un vídeo y enseñarles qué es precisamente Lux in Tenebris. ¿Qué es Lux in Tenebris? 3 grandes espectáculos: el Oficio de Tinieblas, la Vigilia y el Concierto de Resurrección. El Oficio de Tinieblas es un concierto de improvisación renacentista, un espectáculo audiovisual, una representación teatral, una obra de arte total que conecta la música del siglo XVI con la narrativa del siglo XXI. Podrás disfrutarlo el jueves y el viernes por la mañana o el sábado por la tarde. La Vigilia. 7 actuaciones. 7 miradas de hoy que interpretan lo ancestral en 7 espacios del monasterio. Música electrónica, performance y gastronomía. El Concierto de Resurrección. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid cerrará el festival con la interpretación de una partitura universal, la 9ª Sinfonía de Beethoven. Lux in Tenebris 2022. Trasciende tus creencias. Entradas a la venta en luxintenebris.es. Así que, como pueden ver, pues les he traído 2 ejemplos muy concretos de cómo una investigación académica se puede transformar en una transferencia cultural y en un ejemplo práctico para llevar nuestras investigaciones eruditas, si me permiten, pero de una manera didáctica, pedagógica y actualizada a la sociedad hoy. Por supuesto que son muchas las instituciones a las que estoy agradecido, especialmente también a los grupos de investigación de la Universidad Complutense, de la Universidad de Valladolid, en las que he tenido la posibilidad de formarme, y por supuesto pues también agradecer a Álvaro Torrente, mi director de tesis, y Tess Knighton, quienes han sabido llevarme de la mano en esta investigación que cerca de 8 años me ha costado y que hoy, pues de una manera muy satisfactoria, tengo el honor de presentarles en formato de libro. Y especialmente pues también agradecer a mi familia, a mi mujer aquí presente, a mis suegros, a mis padres en área de su educación, y por supuesto pues también está dedicado a mis 2 hijos, que durante este proceso pues también he tenido la suerte de formar una familia. Así que bueno, pues muchísimas gracias por su atención y muchas gracias. Bueno, pues creo que puedo hablar en nombre del conjunto de los presentes para agradecer el ingente conocimiento que ha transmitido en esta tarde el profesor Del Sol, su agilidad de palabras, su belleza, precisión y claridad expositiva, también la labor de transferencia cultural que hace con este libro y también con Lux in Tenebris y sus distintas iniciativas, y bueno, también la reivindicación del patrimonio cultural, en este caso musical hispánico,
gente como el Doctor del Sol, quien revaloriza nuestras raíces y el gran patrimonio cultural de la civilización, que la civilización hispánica ha formado durante siglos. Tengo que decir además que la excelsa disertación del Doctor del Sol tiene más mérito, porque es la segunda que hace hoy. Ha estado por la mañana, hemos estado en la Universidad CEU San Pablo y ha hablado sobre la Escuela de Salamanca, la filosofía, las controversias de Valladolid sobre la conquista de América. Es un todoterreno del conocimiento y de la transmisión del conocimiento a la sociedad. Ha sido un lujo contar con su intervención y después, bueno, las respuestas que podrá dar a las preguntas que han tenido ustedes. Lujo que se une al privilegio de estar aquí en la Real Sociedad Económica Matritense, y que para cerrar la terna de las dichas de la tarde, pues vamos a tener a continuación otra intervención de un nivel también muy destacado. A nuestra izquierda tenemos el profesor Álvaro Torrente Ballester, que fue en su momento director de la tesis del Doctor del Sol, al inicio de estos 8 años de trabajo, que de luego han merecido muchísimo la pena. Y el profesor Torrente Ballester es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y director de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, que como ustedes pueden colegir fácilmente, pues con la cual tiene vinculaciones familiares. Y bueno, pues también otra persona de cuyo currículum podríamos estar hablando toda la tarde, pero creo que es mucho mejor que directamente le demos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación, Rafael. Quiero empezar mi intervención dando las gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por darme la oportunidad de intervenir aquí, y además he de reconocer con vergüenza que es la primera vez que entro en esta sala y me doy cuenta de que no es una cosa que se deba hacer a mi edad, sino mucho antes, porque es un lugar de referencia cultural. Sí conozco las publicaciones, la revista, pero no había estado nunca aquí, y por lo tanto agradezco a la sociedad, a Manuel y a Rafael la oportunidad de intervenir hoy aquí. También quiero agradecer a la Asociación de Jóvenes Modernistas por el apoyo a esta presentación, y de manera muy especial a Manuel por invitarme. Evidentemente no podía decir que no había ninguna posibilidad, a menos que no estuviera, pero entonces supongo que habríamos buscado otra fecha. Pero la verdad es que la fecha que ha escogido para presentar el libro es muy adecuada por dos razones. Una de ellas es que estamos muy cerca de Semana Santa y estamos hablando de música de Semana Santa, y se entiende mejor el sentido de esta música cuando tenemos ya la proximidad de ese momento que, aunque nuestra sociedad moderna ha perdido mucho su significado religioso y se ha convertido más en un periodo de entretenimiento, de vacaciones, pero sigue existiendo en buena parte de la sociedad una comprensión, incluso una creencia en todo el significado religioso que tiene la celebración de la Semana Santa, y en concreto el aspecto más que reflejan estas lamentaciones, que es el aspecto más luctuoso de ese periodo. Pero me ha sorprendido el comentario que ha hecho Manuel hacia el final de su presentación, asociándolo a la guerra de Ucrania, y claro, me ha sorprendido por el acierto que es, porque realmente las lamentaciones de Jeremías, ¿de qué tratan? Pues son unas lamentaciones que lamentan la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. por el rey Nabucodonosor II, y por lo tanto estábamos hablando de una invasión que destruye una ciudad, que destruye un templo, y además describe con una crudeza niños famélicos, describe muertos por las calles, describe edificios destruidos. Entonces la relación es muy adecuada para este momento tan terrible que estamos viviendo todos, nosotros en la distancia y otros desafortunadamente en su propia piel, y que parece que está llamado a cambiar nuestra sociedad bastante a fondo. Bueno, es muy difícil que yo diga algo interesante después de una intervención
como a la de Manuel, que además, como tiene que ser, es el que mejor conoce el contenido de su libro y lo ha explicado con muchísima claridad y además sin entrar en profundidades técnicas que no tendrían sentido en un público cuyo interés no es especializado, no son especialistas en música, sino les interesa más la dimensión cultural de esta publicación. Pero me lo ha puesto muy difícil y por lo tanto no voy a intentar competir y no voy a hablar del contenido del libro, sino voy a hablar de aspectos vinculados a él, pero que no son del contenido. Lo primero que he de decir es que para mí es un enorme orgullo que una persona con la que yo he trabajado muy estrechamente, y además me viene a la memoria tardes hace 7 años, cuando estábamos en la última fase de la tesis, revisando el texto, o sea, revisando capítulo a capítulo, página a página, leyendo a fondo, y tengo la memoria de nuestras sesiones, pues eran casi semanales, ¿no? Revisando el texto del que sale esto. Y claro, puede parecer que una vez que uno ha hecho la tesis es fácil, pero no es fácil. De hecho, voy a contar mi propia experiencia. Yo hice una tesis doctoral también, creo que no es mala, y tenía un contrato para firmar un libro, pero con una editorial muy importante, pero cuando uno acaba una tesis es como... entra una especie de rechazo al tema porque estás tan saturado que quieres tratar otras cosas. Y yo durante mucho tiempo estuve trabajando en otras cosas y cuando llegó el momento de decir, bueno, me voy a poner con el libro, ya era demasiado tarde, había pasado demasiado tiempo, la editorial no tenía interés y perdí la oportunidad. Esto es una prueba de un compromiso y una vocación muy clara y un esfuerzo continuado que es lo que permite primero escribir una tesis y luego convertirla en un libro. He de decir también, hemos mencionado aquí que es un resultado de una tesis doctoral, pero lo que ustedes deben saber es que en general buena parte de la gente que hace una tesis lo hace gracias a una beca que obtiene por concurso o lo que sea, y esa beca le financia durante normalmente 4 años de su vida un salario bastante modesto pero suficiente para una persona joven para vivir. Pero Manuel no tuvo esa beca. Manuel ha hecho esta tesis doctoral en su tiempo libre y en el tiempo libre de su familia, y su mujer, que está aquí, lo sabe probablemente mejor que nadie, porque me imagino que después de dar clases en un centro de enseñanza media, llegaba a casa, estaría un rato con su mujer o cenaría o con los hijos cuando ya nacieron y luego se encerraba en su cuarto a trabajar. Y eso es un mérito enorme. Y lo que es más importante es que después de eso, construir una carrera académica, obtener un contrato Juan de la Cierva como el que obtuvo en Salamanca, estar ahora mismo en el proceso o sea, ya está como profesor de la Universidad de Salamanca y a punto de promocionarse al siguiente nivel del grado que le corresponde, y eso es el resultado de probablemente 2 cosas. Una es una inteligencia y una capacidad de abordar un tema y ser capaz de destilar las claves de ese tema y convertirlo en una investigación escrita, y la otra es el tesón, que es una pieza fundamental para cualquier trabajo, pero sobre todo el de la tesis. Cuando yo estaba empezando la tesis, tuve una mentora, era una profesora de Israel, Judith Etzion, que me dijo una frase que yo se la repito a todos mis alumnos y los que no son mis alumnos también, que decía: la vida empieza después de la tesis. El esfuerzo que supone, porque es que te enfrentas a ti mismo y solo a ti mismo, no estás compitiendo contra nadie, no es una carrera para ver quién es el que corre más rápido, porque tú eres el que más sabe de ese tema, sabes más que tus directores, sabes más que los señores que estás leyendo, o debe ser así, porque si no, no estás haciendo una tesis doctoral, pero es un trabajo en solitario, una carrera de fondo, y no una carrera de horas o de días o de semanas, es una carrera de años. Entonces, el tesón que hace falta para hacer eso es muy grande, pero es multiplicado por varias unidades si además lo haces compaginándolo con un trabajo. Una de las cosas que yo nunca fui profesor de Manuel, o sea, coincidió que él había sido alumno de musicología y no coincidió que cuando yo estaba dando asignaturas, porque yo me acababa de incorporar prácticamente cuando él empezó, pues no, pero en cambio él vino a pedirme que le dirigiera la tesis, y una de las cosas que más me llamó la atención era que tenía muy claro lo que quería hacer. O sea, él sabía que su tema eran las lamentaciones
y era un tema que además, bueno, evidentemente no era lo que está aquí lo ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, pero sí sabía que había algo en las Lamentaciones que era importante para entender la historia de la música y consiguió arrastrarme a mí, que yo no era especialista en Lamentaciones, había leído algo, pero yo en realidad trabajaba más otro tipo de géneros religiosos, como son los villancicos, pero consiguió arrastrarme y entusiasmarme y sobre todo lo que yo considero más importante para un director de tesis, que es que aprendí muchísimo trabajando con él, porque en realidad lo único que paga la dirección de una tesis es lo que aprendes y ver cómo una persona progresa y desarrolla su actividad y consigue convertir, en este caso yo diría casi una obsesión, Noelia estará de acuerdo conmigo, en un trabajo científico. Evidentemente, hacer un libro, si no decimos, he publicado un libro. Hace poco leía una crítica, un artículo en la prensa de una modelo que ha publicado un libro. Eso, evidentemente, publicar un libro no tiene mérito. Lo que tiene mérito es publicar este libro y, sobre todo, con una de las editoriales de referencia en musicología a nivel internacional, que es la editorial Reichenberger, que tiene su sede en Kassel, y que empezó hace, no sé si 40 o 50 años, con Kurt Reichenberger y su mujer Roswitha, haciendo publicaciones sobre todo de hispanismo, de filología, de teatro, etcétera, y desde hace, yo no me acuerdo bien, pero a lo mejor casi 20 años, ¿no? Casi 20 años decidieron iniciar una colección de música y lo interesante de esa colección es que ahí han ido publicando algunos de los grandes investigadores de la musicología española y extranjera, porque hay muchos, es decir, por citar ahora mismo uno, que todos los que investigamos el Renacimiento, el profesor Ian Fenlon de la Universidad de Cambridge, pues uno de los grandes expertos en música del Renacimiento europeo, pues tiene un libro allí, o Miguel Ángel Marín, catedrático de la Universidad de La Rioja, u otros, incluso yo, que también tengo algún libro en esa colección. Otro de los méritos que yo creo que tiene este libro es que se pone a investigar un periodo que cuando yo empecé a hacer mi tesis, que fue un poco antes que él, y posteriormente estaba empezando a ser abandonado por los investigadores porque parecía como que la generación precedente ya lo había dicho todo. Era muy difícil investigar sobre el Renacimiento, entre otras cosas porque tenías que leerte todo lo que habían escrito antes, lo cual es un esfuerzo enorme y, pues por ejemplo, estaba aquí el profesor Germán Labrador y yo, nos dedicamos al siglo XVIII, que habiendo sido investigado tenía el nivel de investigación que tenía cuando entramos nosotros era mucho más modesto comparado con el Renacimiento, que ha tenido figuras como Anglés, figuras como pues Jane Hardy, un montón de personas, y que habían dejado primero el listón muy alto y habían empezado ya a profundizar en muchos temas. Entonces, para decir algo nuevo había que trabajar mucho, y por eso es importante que en el momento en el que se planteó esto escogiera ese periodo, porque era un reto adicional a lo que puede suponer en general una tesis doctoral. Y luego, dentro del Renacimiento, creo que uno de los grandes valores de este libro es profundizar en un periodo, casi podría decir una falla tectónica que se produce en el Renacimiento y que cuando lo ves desde fuera no eres consciente, sobre todo en la música, no se produce tanto en otros géneros, que es el Concilio de Trento, y que lo ha mencionado, y no ha entrado mucho en él porque el Concilio de Trento es un fenómeno muy complejo, pero que tiene una trascendencia completa. O sea, al principio lo que investigaba Manuel era qué pasaba antes de Trento y después de Trento, y una vez comprendió eso fue capaz de construir el discurso global de lo que es el Renacimiento, pero comprender esa falla tectónica, ese punto de inflexión que es el Concilio de Trento es muy importante. Él ha mencionado una cosa, que es que el Concilio de Trento no prohibió determinadas prácticas, no prohibió los instrumentos, pero eso no quiere decir que no estuvieran tentados. O sea, en las discusiones del Concilio de Trento, y lo menciona Hayburn en un libro que él conoce muy bien, se llegó a plantear suprimir los instrumentos y la polifonía. Pero claro, en el concilio había representantes de las grandes monarquías católicas, entre ellas Felipe II, los representantes de Felipe II, los del emperador, y uno de ellos, el que representaba al emperador, dijo que
que el emperador lo sentía mucho, pero que no iba a suprimir los instrumentos ni la polifonía de su capilla, porque era un elemento esencial de la identidad musical del emperador. O sea, una de las características que tenía la música imperial era precisamente el uso de clarines, una sonoridad que siempre ha estado asociada a la música imperial, y que hizo que el Concilio de Trento decidiera no regular ningún aspecto de la música y lo dejara al arbitrio de los concilios provinciales. Y fueron esos concilios provinciales, inmediatamente después de Trento, los que tomaron decisiones en cada uno de los terrenos, y eso es lo que decía Manuel, que Trento se transmitió muy rápidamente la regulación de Trento en España, porque inmediatamente, a partir del año 65, se hicieron concilios en Toledo, bueno, no solo en España, pero en la provincia española especialmente. Y yo creo que eso es un aspecto que, digamos, sin resolver ese nudo, este libro no se hubiera podido hacer, y ahora ha pasado por encima como si fuera algo fácil, pero tuvo una importancia capital. Y luego también quiero enfatizar otra cosa. Este libro dice Lágrimas del Renacimiento en España, y parece que estamos haciendo un poquito de nuestra historia, pero lo que tenemos que tener presente es que hablar de las lamentaciones españolas no se puede hacer estudiando solamente lo que pasa en España. Él lo ha mencionado, pero yo le quiero dar importancia. Es un libro de dimensión europea. De los 180 compositores, es lo que has dicho, que casi todos son ibéricos, pero muchos de ellos estaban activos en Italia, Tomás Luis de Victoria, Morales, Guerrero, pero otros como Raval, etcétera, y más allá de eso, sus obras se publicaban en Italia y se difundían por toda Europa. Estamos hablando de una música que es música europea del Renacimiento, y él ha escogido un rasgo identitario de las lamentaciones que lo vincula a la tradición española y que da unas características peculiares a un género que podríamos decir que es universal, en el sentido católico, en el sentido original del término, y que parte del punto de vista español, pero para hacer un estudio que tiene esa dimensión europea. De hecho, yo recuerdo discutiendo con él manuscritos de la Capilla Papal de Roma, intentando entender muchas cosas. Es decir, uno de los primeros autores es Juan Escribano, por cierto, un músico de Salamanca, que acabó siendo uno de los primeros cantores españoles en Roma, y o sea que es un libro sobre música europea, no solo porque España es Europa, sino porque España era una pieza fundamental en la realidad europea de la época. Y luego, quizás me gustaría destacar el interés del canto llano. O sea, cuando pensamos en otras disciplinas artísticas y pensamos en la Semana Santa. La Semana Santa, las esculturas o los cuadros suelen desarrollar una serie de tópicos que tienen que ver con la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección, la piedad, o sea, el Cristo muerto en brazos. Entonces, para todos nos resulta natural que esos temas se repitan en la iconografía en cada época con sus características. Pero eso en la música también existe, solo que las imágenes musicales que estaban asociadas a la Semana Santa para todos los oídos de los ciudadanos del mundo católico eran las imágenes del canto llano. Entonces, rastrear las características del canto llano asociado a la Semana Santa y a las lamentaciones en la polifonía es como si estuviéramos rastreando la historia de la iconografía de Semana Santa en un conjunto de representaciones plásticas, ya sean pictóricas, o escultura, o lo que sea. O sea que el trabajo que está haciendo es un trabajo que en otras artes se ha hecho ya, pero que en la nuestra, en el arte de la música, faltaba, y eso es un aspecto muy muy importante de este libro. Y quiero concluir diciendo, los que nos dedicamos a la música estamos convencidos de que lo que hacemos es importantísimo, pues no tenemos ninguna duda, nunca, y claro, pero
yo creo que eso cuesta mucho más transmitirlo. Es decir, mis hijos, cuando le preguntan a qué se dedica tu padre y dicen que es musicólogo, y dicen, ¿y eso qué es? No lo entienden, pero en realidad somos una disciplina mucho más joven, o sobre todo que se ha desarrollado mucho después que otras, que la filología, desde luego, cuando digo desarrollado no quiero decir que no hubiera precedentes ilustres, sino que eran muy puntuales. La musicología en la universidad tiene unos 35 años de antigüedad. Yo soy la segunda promoción de la Universidad de Salamanca, entonces es muy reciente, y todavía hay muchas cosas que aprender sobre nuestra historia a partir de la música, y esto que está haciendo aquí, que ha hecho aquí Manuel, es un hito, pero yo sé que está trabajando en otro, precisamente con la Fundación de Uclés, investigando sobre una maravillosa colección de música impresa que pertenecía a la colección de Uclés, al monasterio de Uclés, y hay muchísimo más recorrido para intentar comprender nuestra historia cultural desde una perspectiva mucho más rica y más, es que me sale la palabra inglesa, comprehensive, más global, más completa, porque la historia o la realidad sin la banda sonora pues es muchísimo más pobre. Entonces creo que hay que reivindicar en este acto y agradecer a la sociedad matritense de Amigos del País que dé la oportunidad a la música y a la investigación musical a presentarse aquí, y sobre todo a nosotros a presentar este libro, porque además tenemos una suerte que no todo el mundo tiene, es que trabajamos sobre la belleza. Tenemos ya en eso un pago que viene, pero un pago mucho más importante es que nuestra investigación llegue al público y trascienda el pequeño círculo de investigadores, y por eso pues es importante este acto, y les agradezco a todos que estén aquí y la oportunidad de hablar, y sobre todo mi más sincera enhorabuena a Manuel por este logro tan importante, del que puede estar muy orgulloso como estoy yo. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Torrente Ballester, y darle también la enhorabuena. En la universidad, como en todos lugares, hay maestros que son simplemente tienen el título a modo nominativo, como mera vitola, y hay otros que merecen llamarse como tales, merecen llamarse maestros, y como hemos visto en el caso del profesor Torrente Ballester ha sido un maestro de verdad, ¿no? Esas reuniones casi semanales de las que nos hablaban, pues han dado un fruto importante. Este libro, del que él dice sentirse también orgulloso, la parte que le toca, y hace bien en sentirse orgulloso. También ha sido muy interesante, las pinceladas de la semblanza personal que ha hecho del Doctor del Sol, hablando pues que es una persona esforzada, que ha estado estos 8 años trabajando sin la liberación de una beca, robándole el tiempo al escaso tiempo libre que las obligaciones familiares y laborales le dejaban. Cuando hablaba de esta cuestión, veamos también a la mujer del profesor del Sol, que tenemos el honor de tenerla con nosotros, asintiendo, pero a ella también es importante darle la enhorabuena y también agradecérselo, porque este trabajo sostenido durante 8 años, si no hubiese sido por el apoyo decidido de su familia, evidentemente sería imposible. Entonces su esposa pues tiene también una parte importante en esta gran aportación al patrimonio cultural hispánico. Ha sido también muy interesante de la intervención del doctor Torrente, las virtudes del trabajo desde el punto de vista de la musicología, superando las ideas preestablecidas de que sobre esta materia estaba todo dicho, el análisis en relación con el Concilio de Trento, el hecho de que el Doctor del Sol haya sido capaz de hacer una obra de dimensión europea, o que haya puesto en su debido lugar el interés por el canto llano y los demás factores. También nos ha anunciado que este libro es un hito, pero él ya está trabajando en el siguiente hito, que es la colección de Uclés, un lugar con el que el profesor del Sol tiene vinculaciones familiares. Y con esto pues creo que procede que demos paso a un turno de palabras, a un turno de preguntas, o si alguien tiene algo que aportar.
tardes. Pues quería agradecer al profesor Del Sol su disertación sobre una temática que a mí me resulta absolutamente desconocida. Soy un amante de la música, pero reconozco que mis conocimientos sobre la música polifónica, el Renacimiento, pues son bastante escasos, por no decir prácticamente nulos. Quería plantear una cuestión. Evidentemente estamos hablando de música sacra dentro del ámbito del mundo católico en el siglo XVI. Claro, estamos en una época pues, de enfrentamientos ideológicos, religiosos y políticos en todo lo que es Centro Europa, básicamente, a raíz del surgimiento del luteranismo, el calvinismo, etcétera. Surge la figura de Enrique VIII y tenemos también el anglicanismo. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Hasta qué punto pudo tener alguna influencia la música sacra? Me refería a un ámbito litúrgico tan concreto como es en la Iglesia Católica el ciclo litúrgico de la Semana Santa. ¿Hasta qué punto puede influir este canto polifónico en el resto de la música sacra europea de Centro Europa, países escandinavos y lo que es el reino, lo que es Inglaterra? No sé si ejerció algún tipo de influencia en su propia música sacra. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y es muy interesante. Si me permite, voy a intentar resumir lo que sería la banda sonora de la música renacentista. Hay que entenderla como la herencia de un estilo internacional, es decir, unas mismas reglas del juego desde la música del siglo XV al XVI. Estamos hablando de una manera de componer igualitaria en todo el territorio europeo de la época. Y eso significa que los compositores, pues no habría diferencias musicales significativas a la hora de plantear la composición de una lamentación desde un punto de vista dentro del mundo católico, porque un tema que no ha salido pero que es fundamental, lo más importante no es la música, sino que lo más importante es el texto, y sobre el texto es donde se va a hacer una versión polifónica. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del protestantismo es muy interesante, y ahí está, quizás el libro no trata este tema, porque el enfoque realmente dentro del mundo católico, pero quizás le gustará saber cuál fue el comportamiento de los compositores protestantes en este periodo. Y es muy interesante porque Lutero era un gran aficionado a la música, era, como decimos hoy, un fan de Josquin des Prez, que es un compositor que se desarrolla en la transición del siglo XV en las primeras décadas del siglo XVI. Estamos hablando de unas grandes figuras de la música de todos los tiempos, repito su nombre, Josquin des Prez, y a él admiraba muchísimo su música. Cuando plantea la reforma protestante luterana, él no abandona la música protestante, o sea, no abandona, perdón, la música romana. Es decir, lo que hace es una actualización de lo que va a hacer convertir un nuevo repertorio, y lo hace de una manera muy inteligente. Por un lado, utiliza las melodías del canto llano romano, propias de Roma, pero las elimina el texto en latín y lo incorpora en texto en alemán. En otras ocasiones ve la necesidad de que realmente necesita mucho más repertorio del que tiene, porque no puede hacer eso con todas las piezas de la misa o del oficio. Entonces también encarga, por otro lado, a otros músicos que recuperen o que extraigan melodías de la tradición alemana y que las convierten en unas melodías propias para un uso litúrgico, también en alemán. Y por otro lado también se da otra tercera fase en donde hay melodías del canto llano de nueva composición. Y sobre esas tres vías de inspiración musical se compondrán obras polifónicas, en el mismo estilo internacional que todos los países contemporáneos están haciendo. El modelo anglosajón cambia un poco porque la liturgia se desvincula bastante de la liturgia romana, pero en definitiva también estamos hablando de compositores que escriben bajo el mismo lienzo y con los mismos colores y con la misma paleta de sonidos. De hecho, William Byrd, que es el maestro de capilla de la reina Isabel, si no me equivoco, es un conocido católico. Y que las prácticas católicas se llevaron también en secreto dentro de la Inglaterra del siglo XVI. Así que realmente tampoco encontramos diferencia ninguna en ese sentido, sí en los repertorios, en las pequeñas modificaciones que se puede hacer del oficio o de la misa, pero no en cuanto a la sonoridad. Es decir, estamos hablando en líneas generales desde un punto de vista musical muy parejo a la hora de hacer polifonía. Y el último caso que quedaba pendiente son los calvinistas, que sí que tienen una actitud más reacia al uso de la música. De hecho, lo ven como una distracción
e intentan eliminar cualquier tipo de música dentro de sus oficios o dentro de la liturgia, aceptando solo la introducción especialmente de los salmos, que como saben, pues bueno, dentro de la tradición también cristiana sabemos que Cristo en la última cena, viene al caso comentar, porque estamos próximos también a la fecha, pues que terminaron cantando salmos, himnos, así que desde el punto de vista, esa sensibilidad musical que sí que tenía Lutero, desde el punto de vista del canto llano, ya pueden entender esta tarde que no fue una adaptación dramática, sino que por un lado sí que tuvo en cuenta su propia tradición cristiana, no rechazó las melodías romanas, sí que introdujo un nuevo repertorio, pero en cambio los calvinistas sí que rechazaron de manera mayoritaria no solo el repertorio del canto llano gregoriano y la polifonía en sí, sino que igualmente sus iglesias eliminaron cualquier imagen de los templos. También quisieron eliminar la música de la práctica litúrgica. Y eso en general pues son unas pinceladas rápidas de qué es lo que supuso el protestantismo en el cultivo de la música en el ámbito renacentista. Yo voy a glosar un poquito porque a mí es un tema que me apasiona sobre Lutero. Claro, Lutero tenía esa pasión por la música. Él dejó escrito que después de la teología el mayor don de Dios es la música. Y también decía otra cosa, dice, el maestro que no sabe música lo considera una nulidad. Lo digo para que... y eso sí es una diferencia respecto a lo que ocurrió en el mundo católico o el calvinista, porque como consecuencia de ese amor a la música, él favoreció el canto colectivo, y de hecho pues en los servicios religiosos luteranos la gente cantaba y sigue cantando. Claro, 500 años de historia cantando todo el pueblo hacen que se desarrolle una capacidad musical que, mientras que en el mundo católico, que tenía una visión más platónica de la música, en el sentido de, cuando digo platónica digo que hay música que es buena, desarrolla buenas pasiones, y hay música que es mala y puede desarrollar malas pasiones. Entonces, para evitar esos riesgos, la música era interpretada por profesionales contratados y supervisados por la autoridad eclesiástica. Entonces, se producen dos modelos de desarrollo musical que no afectan a la calidad de la música, porque la calidad de la música católica era extraordinaria, y la luterana pues sabemos que también, pero sí afecta a la manera en que la sociedad, y sobre todo la sociedad religiosa, se relaciona con la música, que en ese sentido creo que la de los luteranos fue para la música, para la historia de la música, mucho más enriquecedora. Eso es una opinión, no sé si tú... Pues hablando del aspecto europeo, me puedo imaginar que esta música ha llegado a Centro Europa, ya que en Viena había un emperador en el siglo XVI que ha nacido en Alcalá de Henares, Fernando I, y después su hijo Maximiliano II, casado con la hija del emperador Carlos V, y después su hijo era Rodolfo II en Praga. Entonces había durante la segunda mitad, también en la primera mitad del siglo XVI y al inicio del XVII, una comunidad española, sea en Viena y después también en Praga. La emperatriz María tuvo su capilla, y entonces me puedo imaginar que también en la comunidad española, celebrando, por ejemplo, sus procesiones, y se ha oído esta música, y quizás el otro manuscrito ha terminado también en Centro Europa y se conserva allí en los archivos que hay. Pues enhorabuena para este magnífico libro, ante todo. Muchas gracias por la intervención, Carl. Si me permites, sí que te podría hacer un pequeño apunte abusando de vuestra confianza, y es que de nuestros compositores españoles, el más internacional sin duda ninguna fue Cristóbal de Morales. Muere en 1553. En 1564 las imprentas de música más prestigiosas del momento, que estaban en Venecia, publican una colección de lamentaciones de Cristóbal de Morales con 9 lamentaciones polifónicas. Samuel Rubio
descubrió que las 5 primeras de esas lamentaciones eran de un compositor italiano que se llama Costanzo Festa y las 4 últimas eran de Cristóbal de Morales, lo que prueba la imagen internacional que se tenía de Cristóbal de Morales con fines lucrativos, hacer una edición post-mortem para evitar los derechos de autor y no tener que pagar, pero también pone de relieve que se podían haber editado esa música en honor a Costanzo Festa, que tenía 5 lamentaciones. Eso da una prueba irrefutable de que Cristóbal de Morales posiblemente sí pudo escucharse en el ámbito de la capilla imperial, pero curiosamente estamos hablando también de un repertorio muy tradicional y muy cuidado en el aspecto más institucional y local de cada lugar. Y de una manera muy concreta sí que hubo una actuación directa del emperador Carlos V que financió una colección, una antología, mejor dicho, de lamentaciones polifónicas de sus propios maestros de capilla. En esa época tenemos a Tomás de Querquiñón, que es un compositor franco-flamenco, maestro también de capilla del emperador Carlos V, y en esa colección, esa antología, con un fin totalmente claro y didáctico y pedagógico de instaurar esa música de las lamentaciones de la capilla de Carlos V en el ámbito de su hermano imperial, y también pues como una imagen clara de decir estas son las verdaderas lamentaciones que se deben hacer frente al avance del protestantismo, es decir, que también tenemos como un uso de la música directo de promoción de unos compositores con una identidad cultural muy clara, que es la del emperador, en un repertorio muy concreto, que son las lamentaciones, como una respuesta política religiosa fuerte y con las mayores figuras musicales de la época, con aras de publicar un libro y que ese libro fuese, para que lo entendamos fácilmente, la banda sonora de las lamentaciones polifónicas en el ámbito imperial. Así que bueno, pues un pequeño apunte que realmente estamos hablando que los compositores franco-flamencos y del ámbito francés y alemán también fueron muy generadores de este repertorio y son los que realmente contribuyeron a la composición del repertorio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo muy brevemente. Primero os quería agradecer las intervenciones, porque lo cierto es que cuando alguien viene, hablo por mí, pero en fin, cuando vas a una presentación de un libro siempre tienes cierta expectativa de aprender algo, de bueno, pasar un buen rato, que no siempre se ve colmada. Pero bueno, la verdad es que en el caso de los que habéis hablado, realmente ha sido así, ha sido muy interesante, y me refiero incluso al amable presentador. Cuando hablo de las tesis doctorales y de cómo es el proceso, realmente eso así es, bueno, es muy cierto lo que se ha dicho. Hay una cosa, Manuel, que aparece en el índice de tu libro, viene a ser el último epígrafe, que me ha llamado mucho la atención, porque yo he estudiado alguna lamentación, pero bueno, de forma oportunista, pues bueno, porque determinado compositor hace una serie de lamentaciones, pero claro, tu investigación es mucho más amplia. Y te refieres, si no recuerdo mal, al uso extralitúrgico de las lamentaciones, que bueno, pues me ha llamado mucho la atención porque igual es una explicación al hecho de que determinados compositores en el siglo XVIII, que bueno, pues ya pilla un poco lejos, hagan lamentaciones, además en unos contextos que yo nunca he terminado de entender. No, nos podrías, estaba en el libro y me lo veré, por supuesto, pero bueno, ¿nos podrías explicar un poco, dar alguna clave sobre este uso extralitúrgico de este repertorio? Muchas gracias, Germán, por la pregunta. Realmente es muy interesante porque además este libro hubiese sido incompleto si no hubiese tenido ese último apartado, ¿no? Que precisamente es la última parte del último capítulo en las últimas páginas. Y está dedicado precisamente al disfrute de la música en un ámbito doméstico privado como el que podemos llevar nosotros hoy. ¿Qué nos podemos llevar hoy? Hoy nos podemos llevar un libro, hoy nos podemos llevar un CD a nuestra casa y escucharlo, pero ¿qué música se llevaban a su casa los hombres y mujeres del siglo XVI? Pues se llevaban principalmente, y es muy interesante el caso de las lamentaciones porque es un repertorio, primero es un repertorio muy especial, muy litúrgico y muy sensible. El hecho de que aparezcan algunas transcripciones, y de hecho estamos hablando de una lamentación de Cristóbal de Morales transcrita para vihuela, es decir, para vihuela, no exactamente, para un cantor o cantora que es acompañada por una vihuela. La vihuela es, para que lo entiendan fácilmente, el abuelo o la abuela de la guitarra barroca española. Es muy interesante, porque estamos hablando de una práctica concreta en un ámbito privado,
y también de la demostración de una vivencia católica que define también a los que nos dedicamos al estudio de la monarquía hispánica lo que fue la España de esta época. Es decir, no se puede comprender la vida de los hombres y las mujeres de esta época sin saber que eran católicos y que eran españoles. Desde ese punto de vista, pues la música que consumen en mayor proporción es música también de entretenimiento, sobre todo canciones también en francés, en otros idiomas, en italiano, dependiendo de repertorios. Si se tienen recursos musicales suficientes para poder tener una capilla de pocos cantantes en casa que te canten polifonía, pero por otro lado también eran más accesibles estos repertorios que curiosamente aparecen para una práctica que es viable, es decir, si alguien sabe tocar una vihuela, yo puedo cantar una lamentación. Entonces, que se incorpore las lamentaciones a este uso, digamos, habitual, doméstico, es muy interesante. Lo que no se puede responder, al menos hasta lo que he llegado yo, porque los testimonios documentales son muy escasos, realmente esto está basado en 2 o 3 pinceladas. Uno son las 2 transcripciones que hay de 2 lamentaciones en los libros de vihuela, otra es aquí en el Real Convento de las Descalzas de Madrid, donde un cantor portugués canta lamentaciones fuera del ámbito litúrgico si no me equivoco, a María de Austria, y pocas referencias tenemos, pero sí que evidencian y expresan claramente lo que sería para nosotros llevarnos esa música a casa. Aprovecho, aunque no tiene nada que ver, pero como aquí también sé que en el público hay grandes aficionados y enamorados de Beethoven, pues en el siglo XIX la gente se llevaba a su casa las partituras. Entonces eso es un símil que forma parte de la vida y que tiene sus raíces también en este periodo, aunque sea muy incompleto la figura o el puzzle que se ha conservado, porque apenas tenemos nada, pero sí es significativo de estas ideas que estoy planteando, de llevar esa música a casa, de disfrutar de un repertorio mayoritariamente religioso y de hacer una práctica y del cultivo de la música, porque algo que yo, y lo digo públicamente, he pecado, pensaba que la música no era tan importante, y todo lo contrario. La música, especialmente para la monarquía hispánica y para la sociedad en general en este periodo, de lo que conozco, es una parte fundamental y que realmente vertebró la vida de los hombres y las mujeres desde las élites hasta el pueblo llano. Efectivamente, lo que conocemos son los testimonios escritos que se han conservado, que realmente es un testimonio de las élites de su época. No conocemos nada de la práctica rural, urbana, porque esas fuentes pues nunca fueron escritas o se han perdido. Pero muy interesante la pregunta, y realmente pues esa es un poco a lo que apunta, ¿no? A una práctica doméstica, a una cierta tradición, a una cierta interés por hacer música en casa de una manera privada, y ahí entra tanto el disfrute de la música por placer como también el disfrute de la música con un interés devocional. Y las lamentaciones, es interesante ver cómo fuera del contexto litúrgico se incorporan a la vida ordinaria de las familias, especialmente en los testimonios que conservamos de la alta clase, de las élites. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Bueno, pues antes de cerrar, a mí me gustaría preguntarle al profesor del Sol, me ha llamado la atención las conexiones políticas que ha apuntado en su intervención, ¿no? Él ha comentado, por ejemplo, que hubo una involucración directa de Felipe II para obtener las bulas papales que convalidasen estas melodías tradicionales. Esto me ha recordado mucho a un hecho que está relacionado con esta casa, con la Torre de los Lujanes. Algo entrada la segunda mitad del siglo XVI, los Vargas y los Lujanes, que eran 2 de las familias más prototípicas de la hidalguía local de Madrid, acudieron a Felipe II para que le ayudasen a santificar al bienaventurado Isidro, que únicamente tenía una devoción popular. Y efectivamente Felipe II también, en parte por intereses políticos, porque la villa de Madrid necesitaba engalanarse con un santo local, pues intercedió ante Roma, pero al final aquello resultó exitoso después de muchos años, ¿no? El bienaventurado Isidro no sería Beato Isidro hasta 1619 y no sería San Isidro hasta 1622, que por cierto estamos celebrando el 4º centenario de los grandes santos españoles y por desgracia está pasando desapercibido, ¿no? Entonces me gustaría
preguntarle al doctor del Sol cómo fue la intervención de Felipe II, qué intereses políticos concretos tenía, si fue más o menos exitoso, y después también otra cuestión relacionada con este interés político. Él ha comentado que hubo una disputa académica en relación con si predominaba un tono hispano o en cambio las variantes locales, y que al final pues la academia ha convergido en una posición sincrética, ¿no? Una mixtura. Pero me gustaría preguntarle si en aquellos tiempos él ha podido observar que hubiese una utilización política, que a lo mejor desde la corte se intentase potenciar la base del tono hispano, y a lo mejor pues desde la Corona de Aragón o del Principado de Cataluña se intentasen fomentar las diferencias. Y me gustaría hacerle esas dos preguntas. Muchas gracias, es interesante, realmente son dos preguntas en una. El interés de Felipe II realmente intuyo que es una propuesta que viene empujada desde las mismas diócesis españolas. Hay que pensar en las grandes catedrales como instituciones estables y que cuidan mucho su tradición, y al ser melodías tan nucleares dentro del calendario litúrgico como es la Semana Santa, esa es una de las razones principales por las que continuaron defendiendo las melodías propias que cantaban desde hace siglos. Eso también nos debe hacer pensar en donde uno ha sido educado, lo que cuesta deshacer para que aprendas una cosa nueva. Yo recuerdo que cuando incluso nosotros hemos vivido ese cambio, nosotros lo hemos vivido de pequeños, cuando nos cambiaron el credo, como que nos costaba mucho aprender el credo nuevo. Eso desde un punto de vista musical es muy difícil. Y la Iglesia hispana, como comentaba en la exposición, pues siempre se mostró muy reacia a admitir unas melodías que no fuesen las de su propia tradición, y creo que aunque no estaba tan preparado, ¿no? Ha sido más espontáneo el canto, creo que es evidente, las melodías son muy diferentes y que había un interés incluso hasta estético difícil de demostrar. Pero lo que sí que es cierto que políticamente es más difícil de rastrear si hubo un fin político. Lo que sí que hay es un fin institucional, de la defensa de la identidad propia de cada institución, y en este caso estamos hablando de instituciones muy poderosas como es el Primado de Toledo, y por otro lado las fuentes musicales que están siendo publicadas en el siglo XVI, tanto antes de Trento como después de Trento, siguen publicando en la Corona de Aragón, por decirlo de una manera sencilla, melodías de su tradición que toman como epicentro el rito, la tradición de Zaragoza. En España en Castilla es Toledo. En Portugal todavía está por explorar, que es bastante, hemos localizado pocas fuentes musicales. Pero lo realmente interesante, que es lo que quería decir, y es algo que no he explicado con suficiente detalle, es que estamos hablando de primero una liturgia romana. Y cuando uno se acerca a estos libros, verá que siempre hacen referencia a sus títulos de que es una liturgia romana según el rito, pues en este caso toledano o zaragozano, o de Palencia, o de Lisboa, o de cualquier otro lugar. Es decir, la parte local institucional de cada institución también es una reivindicación, porque quizás también hacen referencia a que entre ellas también estaban rivalizando y de alguna manera pues también querían defender sus propias posiciones, ¿no? Así que dentro de un periodo tan competitivo, aunque pensemos que vivimos en un mundo competitivo, posiblemente ha sido siempre tan competitivo como el que tenemos hoy, las grandes ciudades, las grandes villas, los pueblos, las grandes casas, siempre rivalizaron entre ellas, y por supuesto desde el punto de vista musical, pues quién no quería tener los mejores músicos de su época y tener además la posibilidad de imprimir libros con su sello, siempre con honor y respetando la liturgia romana, pero ahí donde está la licencia, que es lo que permite el movimiento de Felipe II, que se pudieran hacer con las melodías propias de cada lugar. Y se puso como una norma interesante a estudiar, y aquí sí que hay quizás un factor político religioso a destacar, en aquellas tradiciones que pudiesen demostrar a Roma que habían tenido una tradición ininterrumpida de al menos 200 años.
y precisamente la Orden de los Jerónimos, que es nuestra orden más hispana, casi que no cumplía ese requisito. Y obviamente eso se permitió, es decir, que dentro de esa desobediencia hubo una desobediencia, digamos, disimulada, que al margen de que no se cumpliese, sí que se permitió. Así que, bueno, quizás el caso de los Jerónimos sí que es significativo, no cumplía los requisitos, pero aún así no hubo ningún problema en que los Jerónimos cantasen, por cierto, las lamentaciones según la tradición litúrgica romana, pero de uso toledano. Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta y muchísimas gracias, profesor Manuel del Sol, por la magnífica tarde que nos ha brindado, por su trabajo que ya queda en nuestro acervo cultural. También muchas gracias y enhorabuena en la parte importante que le toca a la mujer del profesor del Sol. En el capítulo de agradecimiento también muy especialmente al doctor Torrente Ballester, que ha tenido la deferencia de acompañarnos, a los otros profesores y musicólogos. La ronda de preguntas ha demostrado que tenemos entre el público a gente muy versada, a todo el público, por supuesto a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que está en este momento representada por sus directivos, los señores Julio Real y Pablo Aguilera. Son también buenos amigos. Y decir, el profesor Torrente Ballester ha dicho que bueno, que es una alegría que una casa como esta pues acoja a musicólogos. Yo tengo que decir que tengo conocimiento de que en la actual directiva hay gente que es amante de la música, por lo tanto seguro que este es un evento que puede dar lugar a otros eventos musicológicos. También decir, como representante en este momento que soy de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, que nosotros estamos reelaborando nuestros estatutos, y una de las cuestiones es que queremos tener un perfil más multidisciplinar, que yo esto con el profesor de Sol lo he hablado muchas veces, que es como realmente se avanza el conocimiento, y vamos a especificar, si se aprueba la reforma estatutaria, vamos a especificar que una de las disciplinas con las que queremos colaborar estrechamente es con la musicología, pensando también, y no solo, pero también por supuesto en el profesor del Sol. Invitarles a ustedes también a que consulten, que en internet está muy fácilmente accesible, el festival Lux in Tenebris, que tendrá lugar en Cuenca y en Uclés en la próxima Semana Santa, con la dirección del profesor del Sol. Y ya con esto cerramos esta magnífica sesión que nos ha brindado el profesor Manuel del Sol. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena. Ya he visto que es una casa hermosa.